Sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Todos aquellos que están conectados con nosotros también a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Es un gusto tenerlos ahí de esa manera virtual, y la iglesia aquí les da un aplauso a cada uno de ellos que están conectados. Un aplauso, ¿por qué? Un aplauso de bienvenida y diciéndoles, hey, qué chévere que están con nosotros el día de hoy aquí y que podemos pasar juntos este tiempo en la presencia del Señor, disfrutando en su casa. Dile a la persona que está a tu lado, qué gusto verte en la iglesia. Dígale, ya era hora. No, todos aquí estamos y todos estamos firmes, ¿no? En la brecha. Gracias al Señor por su tiempo tan especial. Bueno, el día de hoy quiero hablar un poquito. El Señor ponía una palabra en mi corazón para dar un poco de seguimiento. La palabra que tuvimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda cuál fue el título de la semana pasada? Apasionados, sí, y hablamos un poco acerca del apóstol Pablo y cosas increíbles acerca de su vida. El día de hoy quiero dar un poco de seguimiento a eso y voy a estar hablando bajo el título Cada vez más. Diga conmigo, cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Y bueno, como les dije, la semana pasada hablamos sobre un gigante de la fe, el apóstol Pablo. Vimos cómo era un hombre que comenzó muy mal, pero tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue totalmente transformada. Y esto del encuentro quiero hacerle énfasis, no fue cualquier encuentro, no fue un encuentro lejano, fue un encuentro real. Un encuentro verdadero. Y creo que el Señor la semana pasada nos motivaba a buscar encuentros reales con Él. No solamente venir a la iglesia, cantar, sentir un poquito algunas cosquillitas por ahí y después salir y seguir siendo exactamente la misma persona, ¿verdad? Sino realmente pedirle al Señor que nos lleve a ese punto donde podemos tener encuentros tan reales con Él que nos suceda exactamente lo que le sucedió al apóstol Pablo. Un hombre que se vino en contra de la iglesia creyendo que estaba haciendo las cosas correctas, creyendo que estaba yendo de acuerdo al plan de Dios para su vida, pero ay, qué mal que estaba Pablo. Entonces tiene este verdadero encuentro con Jesús, un encuentro tan real que cambió toda su forma de vivir. Cambió toda su manera de ver las cosas. De hecho, decíamos la semana pasada que hubieron 3 cosas básicas que este encuentro hizo en la vida de Pablo. Y lo primero que dijimos fue que aclaró su visión. Porque un verdadero encuentro con el Señor va a hacer que como escamas caigan de tus ojos y puedas ver. Un verdadero encuentro aclara tu visión. También dijimos que un verdadero encuentro como el que tuvo Pablo transforma nuestros pensamientos. Porque ahora cuando podemos ver claramente, entonces podemos pensar claramente. Cuando podemos ver claramente, entonces podemos hacer las decisiones claramente. Ya tenemos un rumbo claro. Ya no estamos dando golpes al aire, no estamos dando pasos a ciegas. Tenemos claridad. Cuando hay visión, hay claridad. Entonces, Él transforma sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora hay claridad en su visión. Lo próximo que vimos en el apóstol Pablo es que cuando tuvo ese genuino, verdadero encuentro con el Señor lo comprometió con la obra de Dios. Lo comprometió con la obra de Dios. Ahora esa pasión que tenía por destruir la iglesia, ahora se trasladó a una pasión por construir la iglesia, por pelear por la iglesia, por batallar por la iglesia. Increíble lo que puede hacer un verdadero encuentro con Jesús. Ahora, Pablo sale de este encuentro totalmente apasionado por Dios y por su llamado. ¿Y qué hace?
¿Se sentó a esperar a ver cuándo era el tiempo de Dios? No, se sube las mangas y empieza a trabajar. Se subió las mangas y empezó a trabajar. Ahí más o menos dejamos la semana pasada. Se sube las mangas y empieza a trabajar, y vemos en Pablo que tuvo una vida llena de grandes logros. Grandes logros, y para comentarles de algunos, por ejemplo, hablamos acerca de esos tres o cuatro viajes misioneros de Pablo. ¿Sí? 3 o 4 viajes misioneros, cada uno de ellos de 3 a 4 años. Imagínese salir de su casa a predicar la palabra por 4 años sin regresar. Y no lo hizo una, lo hizo 2, 3 veces. El último realmente no fue misionero porque iba para Roma y allá iba a otra cosa. Pero esos 3 viajes misioneros, 3 a 4 años llevando la palabra a muchísimas ciudades, miles de convertidos, personas que llegaron al camino a través de la predicación de este hombre. Tremendos logros de Pablo, ¿verdad? Escribió 40% de los libros del Nuevo Testamento. 40%. Es casi la mitad. 13 libros, cartas paulinas, 13. Y no solamente eso, como dije la semana pasada, él es reconocido como el canal que Dios usó para traer el evangelio a todo el mundo occidental, a nosotros. Un hombre, un encuentro apasionado por el Señor, y llegó a hacer tantas cosas maravillosas para él. Yo creo firmemente que Pablo era un hombre apasionado. Lo dijimos la semana pasada y todavía yo lo considero así. Un hombre que no vio viento en contra, siguió hacia adelante, peleó la buena batalla y se mantuvo firme y fiel. Y tuvo grandes logros. Ahora, estaba hablando con un amigo esta semana sobre la predicación del domingo pasado. Y nos dimos cuenta de algo, y no sé si usted lo analizó, pero tal vez sí. Sí, y es que nosotros ni hemos sufrido, ni hemos logrado nada a comparación de lo que sufrió y logró Pablo. Tenemos el mismo llamado, llevar la palabra a todos lados, ser fieles, pero no hemos ni sufrido nada, ni logrado nada a comparación de lo que él sufrió y logró. Ahora, cuando yo pienso eso, el Señor me decía, pero la verdad es que yo ya tuve un Pablo. Yo ya no necesito un Pablo. Mi llamado para ti no es hacer lo que Pablo hizo. El llamado para cada uno de nosotros no es hacer lo que él hizo, pero cada uno de nosotros tenemos un llamado, algo que Dios quiere que hagamos. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito, de la misma manera que Pablo lo tuvo. Cada uno de nosotros, mira a la persona que está a tu lado y pregúntale, ¿sabías que tú tienes un propósito? ¿Sabías que tú tienes un llamado? Y tú me puedes estar allí escuchando y mirando de lejos diciendo, no, eso es solamente para algunos. No, brother, no, sister, es para ti también. Todos, diga conmigo, todos tenemos un llamado, tenemos un propósito, algo Dios quiere que hagamos. ¿Pero qué? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Si yo quisiera tener una respuesta súper individual para cada uno de ustedes, pero desafortunadamente no la tengo y tampoco tenemos el tiempo para hacerlo. Pero lo que yo sí sé, y estoy seguro de eso, es que para todos nuestro llamado y nuestro propósito específico es diferente.
Se pueden parecer unos a otros, ya lo hemos visto, por ejemplo, en los equipos de servicio de la iglesia. Hay gente que tiene propósito y llamado en un área específica y cuando se juntan, Dios hace cosas maravillosas. Son llamados específicos en personas, en individuos individuales que se unen y Dios hace maravillas a través de ellos. Pero todos tenemos un llamado. Todos tenemos algo que hacer que el Señor quiere que hagamos. Solamente un amén. Parece que hay solamente una persona que cree esta gran verdad. ¿Cuántos de ustedes creen que ustedes tienen un llamado? ¿Cuántos de ustedes allá en las redes creen que ustedes tienen un llamado? Déjenos saber ahí con un, ¿cómo se llama? Thumbs up. Tenemos un llamado. O sea, no estamos aquí por coincidencia. Dios tiene algo con nosotros. Ahora, lo que yo creo es que aunque ese llamado es tan individual, Dios se va a encargar de mostrárnoslo a cada uno de nosotros. Porque el más interesado que ese llamado se cumpla en tu vida no soy yo, no es la iglesia, no es el ministerio, es Dios. Entonces Él se va a encargar de alguna manera comunicártelo. De alguna manera dejártelo saber, ya sea una palabra profética, ya sea un sentir en el corazón. Dios te habla de diferentes maneras. Y Él pone esa cosita en tu corazón. ¿Alguien tiene por ahí en este momento una cosita en el corazón que dice como que yo siento que quiero hacer esto? Como que yo siento que Dios me está llamando a hacer esto. Como que yo siento que hay algo ahí para mí. Como que siento esta atracción por hacer esto para el Señor en el área que sea. Hablarle a esta persona en mi trabajo. Hablarle a esta persona en la universidad. Yo siento que hay algo aquí. Como que yo quiero servir en algo, como que esto de las mujeres me está llamando la atención, o esto de los hombres me está llamando la atención, o este trabajo con los niños me está llamando la atención. Hay algo ahí. Déjeme decirle que el primer o una de las maneras como Dios empieza a aclarar tu llamado es exactamente ese. Cuando tú empiezas a sentir algo ahí en el corazón y esa atracción, como que esto de las misiones despierta algo en mí. Como que esto del evangelismo despierta algo en mí. Pablo, como que esto de la predicación despierta algo en mí. Dios te lo va a mostrar. Dios te lo va a enseñar. Él te lo va a aclarar. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios lo muestra? Pues ahí estamos hablando de Pablo y un vivo ejemplo a seguir. Sí, es exactamente Pablo después de su encuentro. Yo quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. La predicación de Pablo cambió totalmente. Antes era Jesús, es el diablo. Jesús vino a destruir toda nuestras hábitos, nuestras costumbres, y ahora que está diciendo, Él es el verdadero Hijo de Dios. Empezó a predicar y a predicar. Mire que esa primera parte de ese versículo, y enseguida comenzó a predicar, nos muestra algo muy importante de Pablo que nosotros debemos tener en todas nuestras áreas. Y lo primero que yo veo allí, veo dos cosas. La primera es, Pablo tenía claro lo que Dios lo llamó a hacer. ¿Usted lo puede notar? Ahí dice, ¿no? Y enseguida comenzó a predicar. Entonces él tenía totalmente claro lo que Dios lo había llamado a hacer. La importancia de la claridad en nuestras vidas. La importancia de tener las cosas claras en nuestras vidas. Mire, Pablo no se fue a hacer otra cosa. Él no dijo, no, pues voy a esperar, o no, voy a ir a pescar, o voy a seguir haciendo, ¿qué era lo que hacía Pablo para vivir?
tiendas, carpas, tiendas. Sí, ese era su trabajo. Incluso vemos en la Biblia que inclusive en medio de todo el tiempo o de la mayoría del tiempo donde él estaba ministrando, enseñando, todavía mantenía su trabajo. ¿Para qué? Para no ser carga a nadie. Es lo que dice la palabra. Y él estaba ahí trabajando en sus carpas, pero cuando llegó el llamado, él dijo, oh, ya no son solamente carpas, no, ya no es solamente ir en contra de la iglesia, ahora tengo que ir a predicar. Y enseguida se levantó y comenzó a predicar. No se fue a hacer otra cosa, comenzó a predicar. Dios lo llamó a predicar, entonces eso es lo que voy a hacer. Mi pregunta para ti es, ¿tienes tanta claridad en lo que Dios te llamó a hacer que estás listo para comenzar? Porque muchas veces no comenzamos porque no estamos totalmente seguros de lo que Dios nos ha llamado a hacer. No hay claridad. Y ahora, el Señor me ministraba que Dios solo va a respaldarnos en lo que Él nos llamó a hacer. Si Él no te llamó a hacer algo y tú comienzas a hacerlo, no vas a tener el respaldo del Señor. Porque Él no te llamó a hacerlo. ¿Cuántas veces tal vez se han encontrado en situaciones donde se meten o nos metemos en cosas que el Señor no nos llamó a hacer? Por ejemplo, carrera. Por ejemplo, algunos trabajos, negocios, relaciones que no han sido el plan de Dios. Nos metemos a hacerlas, no fueron el plan de Dios, entonces Dios no la respalda. Luego sucede que todas las cosas empiezan a ir de mal en peor y nunca mejoran. Y le pides al Señor y pierdes tiempo, pierdes esfuerzo, pierdes dinero, pierdes de todo. ¿Por qué? Porque simplemente te metiste a hacer algo que Dios no te llamó a hacer. Te unes en un yugo desigual, que Dios no te llamó a meterte en ese yugo desigual, y después terminas con tu vida destruida. Joven, te estoy hablando a ti. Yugo desigual. ¿Qué quiere decir yugo desigual? Quiero que usted piense un momento. Sí, cuando hablamos de yugo y cuando la palabra habla de yugo, sí habla de esa madera que se ponía en dos bueyes para arar la tierra, ¿verdad? Y cuando ese yugo no estaba totalmente equilibrado, entonces la tierra no quedaba correctamente arada porque el yugo era desigual. Sí, esto podía pasar por un problema en la madera o simplemente porque los bueyes no estaban en el mismo nivel. Yugo desigual, ¿sí? Pero ahora cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que el yugo realmente, inclusive para los judíos hoy, cada uno de los rabinos tienen un yugo. Y el yugo es la enseñanza, es lo que ellos enseñan. Ya entonces hace mucho sentido. Yugo desigual es yo unirme a una persona que tiene una enseñanza, una manera de vivir diferente a la mía. Y entonces mi pregunta para ti, hombre o mujer que ya tienes algunos años o tienes algunas horas de vuelo, ¿es una buena idea unirse en yugo desigual? No. Jóvenes, escúchenlo. No es una buena idea unirse en yugo desigual, porque con el tiempo vas a darte cuenta que has perdido tiempo, has perdido relaciones, has perdido mucho porque estás en yugo desigual. Tienes que tener cuidado con eso. Pero ¿qué te lleva a entender esto? La claridad. Tener las cosas claras. Tener claro quién eres tú, que Dios te llamó a ser. Porque vemos tantas personas muchas veces que se alejan de Dios, aunque sea por un ratito, para irse al mundo, para irse a la fiesta, para irse al concierto, para probar un poquito. Porque no hay claridad en su corazón de quién realmente ellos son, qué están llamados a ser. Y entonces terminan uniéndose en yugo desigual. ¿Y qué sucede? El Señor no respalda eso. ¿Por qué? Porque Él no te llamó a hacerlo.
Pablo tenía claro su llamado, tenía claro lo que él tenía que hacer. Claro. Ahora, ¿qué es claridad? Claridad es la abundancia de luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La claridad llega cuando te apegas más a Cristo. Entre más lejos de Jesús estés, más oscuridad. Y si hay oscuridad, no hay respaldo de Dios, porque no hay claridad. Cuando te acercas más a Jesús, entonces su luz te abraza y empiezas a ver las cosas diferentes. Empiezas a ver las cosas con claridad. Tu plan empieza a ser claro. Empiezas a notar que, ya entiendo. Ya veo. Ya sé qué es lo que el Señor tiene para mí. Qué es lo que Él quiere que yo haga. Claridad. La luz nos lleva a distinguir las cosas con facilidad. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Salmos 119, 130. Dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. O sea que esto no es difícil. Hasta los simples, cualquier persona, independientemente de cuánto estudio tenga, puedes entender cuando te das el tiempo de que la palabra sea enseñada a tu vida. O sea, de que Dios muestre su palabra a ti. ¿Cómo puedes recibir la claridad? A través de Jesús. ¿Y cómo conoces a Jesús? A través de su palabra. Luz, claridad. Y yo quiero que a medida de que vamos hablando el día de hoy te hagas una pregunta: ¿qué tan claro estoy en el llamado que Dios me ha hecho? O sea, ¿realmente estoy claro? ¿Totalmente seguro? ¿O necesito buscar a Cristo más para que Él me dé claridad? Para que esa luz llene cualquier clase de oscuridad en mi vida y que Él me dé claridad. ¿Cuántos dicen amén? Busca la claridad. Pablo la tuvo después del encuentro. Otra cosa que vemos ahí en Hechos 9:20, donde dice: y enseguida comenzó a predicar. Ese enseguida me llama mucho la atención, porque enseguida quiere decir que no perdió tiempo. Simplemente comenzó a hacer lo que él ya sabía que Dios lo había llamado a hacer. Comenzó a hacerlo. Empezó a predicar. No le dio espera a la cosa. No dijo: no, lo que pasa es que no estoy preparado. No, lo que pasa es que tal vez este no es el tiempo de Dios. No, lo que pasa es que no hay espacio para hacerlo. No, lo que pasa es que estoy cansado o voy a comenzar mañana. ¿O será que sí? ¿Será que Dios sí me llamó a hacer esto? ¿Será que sí? Mire, que yo soy de los que piensa que cuando Dios nos da una palabra, Él espera una acción que tal vez no es inmediata, pero pronta. O sea, Él no te da una palabra para que tú te sientes. Si Él te da una palabra es porque Él ya activó algo a favor de tu vida. Dios mío, me diste la palabra, gracias, pero ¿será el tiempo de Dios? No, es el tiempo de Dios, si no, no te hubiera dado la palabra. Si no te hubiera dado la palabra, no sería el tiempo de Dios. Ahora, con eso dicho, hay palabras que son gigantescas. Ahorita voy a llegar allá. Me estoy adelantando, pero es que esto está demasiado bueno. Mire que una persona que tiene sentido de urgencia en lo que hace, siempre va a lograr cosas poderosas. ¿Usted entiende esa palabra? ¿Es lo que quiere decir sentido de urgencia? Miren qué me ha sucedido. De hecho, Dios me ha estado enseñando esto.
Estamos planeando algo en la mente con mi esposa o Dios me da algo para que hagamos en la iglesia. Cualquier cosa. No voy a ser específico. Y entonces yo como que, que está buena la idea. Ven, qué idea tan chévere. No, gracias, Señor. No, y la dejo ahí. Y después resulta que veo otra iglesia hacerla. Y yo digo, ahora si la hago van a decir que me estoy copiando. ¿Verdad? Pero yo en mi corazón sabía que el Señor nos había entregado algo por ese lado. Ahora, que lo haga otra iglesia, no hay problema. Fantástico. Porque cuando Dios empieza a mover, y me ha pasado con pastores amigos, yo empiezo a hablar con ellos y hablamos usualmente de qué está sucediendo en la iglesia, church news, las noticias de la iglesia. Y nos damos cuenta que increíblemente yo puedo estar aquí, otro pastor amigo puede estar a 30 minutos, a una hora, lo que sea. ¿Sí? No nos hablamos tanto y nos empezamos a dar cuenta que cuando Dios empieza a mover su iglesia de una manera, Él lo hace parejo. Es una cosa increíble. Y entonces uno empieza, ustedes están haciendo eso. Nosotros comenzamos a hacer algo parecido hace un mes. Porque es que el espíritu de ellos es el mismo de nosotros. Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Él se encarga de mover la iglesia a donde Él necesita moverla, de quitar lo que Él necesita de quitarlo, no solo en esta, porque nosotros no somos la única iglesia con sana doctrina en el mundo. Hay muchas más, somos parte de la iglesia de Cristo, del movimiento de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántos son parte de ese movimiento? Entonces el Espíritu Santo se encarga de moverla como Él quiere. Sí, Él se encarga de moverla como Él quiere. Y me parece impactante cuando Dios hace eso. Cuando Dios mueve a cada uno de nosotros de acuerdo a su llamado. Y Él lo empieza a hacer, pero les decía, entonces, ¿qué aprendí durante este tiempo? Es que cuando Dios da, se hace. Sentido de urgencia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tienes algo en el corazón, hazlo. Porque si no, Dios busca a alguien que lo haga. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Tal vez sí se hace, porque Dios lo va a hacer de una u otra manera. Pero el otro se gana la recompensa. Y el Señor te muestra, pues yo te lo di a ti. Hazlo. Sentido de urgencia. No esperes, muévete. Algo que aprendemos en Pablo es eso. Él no esperó, Él se movió. Él se movió. Sentido de urgencia. No perdió el tiempo. Miren que hace algunos años hablé con un joven en una iglesia y era bastante joven, no había llegado a los 18 años, se había graduado muy temprano del high school. Y yo le dije, ¿y a qué te dedicas? Y me dijo, no, yo me fui para el seminario. ¿Para el seminario? Yo pensé, no hay muchos jóvenes que se van para el seminario. La mayoría quieren ser ingenieros, arquitectos. El resto quieren ser veterinarios. Otros quieren ser, pilotos. ¿Verdad? O sea, cualquier cosa menos seminario. 17 años, jovencito. Voy para el seminario, estoy en el seminario. Y yo le dije, ¿y por qué? O sea, ¿qué pastor, no? ¿Y por qué? No era pastor en ese tiempo, pero ¿por qué? Y él me dijo, mira, lo que sucede es algo. Es que un día Dios me dijo que mi llamado era ser pastor. ¿Y sabes qué? Yo le creí. Entonces, no estoy pastoreando ahorita, pero me estoy preparando ya. No pierde tiempo. Y si ves la idea de que a veces Dios te llama a hacer cosas tan grandes que en este momento no eres capaz de hacerlo. O sea, vamos a ser sinceros. Pero Él no te lo dice para que lo hagas ya. Él te lo dice para que comiences a dar pasos y proyectarte hacia eso que Él te llamó a hacer. Empieces a dar pasos a proyectarte para aquello que Él te llamó a hacer.
No vas a ser pastor de un día para otro, necesitas prepararte. Pero ¿cuánto alejas el tiempo de llegar a ser el pastor que Dios te llamó a ser? Si dices, no me voy a preparar, voy a prepararme cuando sienta que es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ya te dijo. ¿Qué tal si tú le dices a tu hijo, yo quiero que tiendas la cama? Y él te dice, sí, lo voy a hacer, pero cuando sienta que es el tiempo de Dios. No, ya te dije. Entonces, si ya te dije, ¿qué esperas? ¿Verdad? ¿Cuántos pastores hay aquí sentados que están esperando el tiempo de Dios cuando Dios ya les dijo? Ahora no les estoy diciendo que se vayan y abran iglesias en algún lado. Va a llegar el momento de eso si es el plan de Dios. Pero ¿cuánta gente necesita pastores hoy? ¿Cuánta gente en la iglesia necesitan ser pastoreados hoy? Y Dios te llamó y tú estás esperando el tiempo de Dios. Dios ya te llamó, haz tu parte. Empieza a dar los pasos. Pero ¿qué sucede con esto y del pastoral? Qué pena con todos los pastores que hay por ahí, discúlpenme. Es que si no estoy en el altar, no estoy pastoreando. Esto no es pastorear. Es que si no me dan el micrófono, y eso no es pastorear. Es que si no me tienen en cuenta, eso no es pastorear. Hay personas alrededor que necesitan una palabra de sanidad. Uno a uno. No necesitas esto para hacerlo. De hecho, hay gente con esto que no pastorean absolutamente nada. Pero Dios te dio una palabra para sanar a alguien. Da la palabra. Ahí te estás empezando a preparar para lo que Dios tenga para ti. Y estoy hablando de eso, pero esto va en cualquier área. En cualquier área. Dios quiere que yo sea un gran arquitecto, porque yo creo también que Dios tiene planes así para que entres en una esfera donde otros tal vez no pueden entrar y llevar la palabra. Ok, pero ¿qué estás haciendo? ¿Jugando Nintendo todos los días? No vas a llegar a ser tan bueno. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo hoy? Que te proyecte para lo que Dios dijo que quería que hicieras. What are you doing today? Not tomorrow, man, today. ¿Qué estás haciendo hoy? Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. Y este es Pablo escribiéndole a los efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Quién más puede decir aprovechando bien el tiempo que Pablo? Que nos damos cuenta que aprovechó bien el tiempo y por ende tuvo grandes resultados. Ahora, mira, iglesia, que el Señor me ministraba algo. Y es que cuando tú tienes claro el camino que necesitas dar, ya sabes lo que Dios te llamó a hacer, sea en área espiritual, ministerial, sea en tu área laboral, sea en tu área familiar, porque Dios tiene un llamado en todas las áreas. En el área que sea, ya lo tienes claro. Y tú comienzas con ese sentido de urgencia y empiezas a dar los pasos, aunque sean pequeños, pero empiezas a dar los pasos y empiezas a caminar. A veces las cosas no se dan tan rápido como quisieras. A veces no recibes el resultado, no es el resultado tan rápido como quisieras. Y en una cultura como la que nosotros vivimos, eso es desesperante. ¿Por qué? Porque tenemos microondas, ¿verdad? ¿Y qué hace un microondas? Nos da todo instantáneo. Entonces venimos con esta idea de que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser instantáneo, todo, o sea, el resultado lo voy a ver y va a ser rápido y chévere. Entonces cuando no lo veo como yo creo o considero, entonces ¿qué sucede? Me desanimo, tiro la toalla. Digo, no, esto no. Como que esto no es para mí. Pero miren que el Señor me daba mucha paz en este aspecto, también con la vida de Pablo. Y les voy a dar
una perla, yo creo, que Dios me dio hace muchos años y que me ha ayudado en momentos donde las cosas no van como yo considerara o quisiera que fuesen tan rápido como fuesen. No veo los cambios tan rápido como quisiera. No veo que en áreas mejoro tan rápido como quisiera. Y algo nos enseña Pablo que está un poco escondido ahí, pero yo quiero compartírselo el día de hoy. Está en Hechos 9:22. Y dice la Biblia allí, después de que él comienza a predicar: la predicación de Saulo o Pablo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Yo quiero repetir eso. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Miren, Dios me mostraba algo tremendo aquí. Pablo, el crack de los apóstoles, el que logró cosas increíbles en Dios, a quien debemos que el evangelio haya llegado a nuestras casas, aquel tremendo gigante en la fe, no comenzó como un gigante. No sé si usted lo nota ahí. No comenzó como un gigante. Pónganmelo otra vez, por favor. Ese versículo. No comenzó como un gigante. Dice: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús era de verdad el Mesías. ¿Qué nota usted ahí? Se hacía cada vez más poderosa. No sé usted, pero esto me lleva a pensar que tal vez al comienzo no era tan poderosa. Pablo tal vez no era tan poderosa. Ese cada vez más poderosa te lleva a pensar que tal vez no era tan poderosa. Era poderosa, pero tal vez no era tan poderosa. Tal vez no era tan llamativa. Algunos inclusive podrían haber dicho: le falta un poquito. Y yo sé que para tal vez algunos que tienen a Pablo canonizado como un santo, pueden decir: no, pero no, Pablo era todo poder. No, según lo que dice ahí. Él iba mejorando a medida que lo hacía. La predicación de Pablo iba mejorando, cada vez más poderosa. Pablo continuaba predicando, seguía predicando y mejoraba a medida que lo hacía. Pablo fue constante en ese llamado a predicar, nunca descansó. Y logró altos niveles de excelencia porque continuó. Entre más lo hacía, mejor era. Y yo quiero decirte algo que creo que es de parte del Señor: entre más hagas algo, mejor te vas a volver haciéndolo. ¿Sí? Escuché a alguien que decía: la excelencia no es el resultado de hacer las cosas de vez en cuando. La excelencia la logras cuando haces las cosas continuamente. ¿Cómo estás de constancia ahora? ¿Quieres ver los logros? ¿Quieres ver las cosas tremendas del Señor en tu vida? ¿Quieres ver cómo el Señor te lleva a alcanzar ese propósito que tiene y te lleva a ver ese llamado en tu vida cristalizado, firme? Entonces, ¿cómo estás de constancia? ¿O eres de los que toma las cosas y las deja? Nunca vas a ser bueno haciendo eso. Nunca vas a lograr la excelencia en tu vida cuando lo haces de esa manera. En cualquier área. El crecimiento de tu vida llega poco a poco. Y Dios quiere que tú ahora intencionalmente trates de cada día ser un poquito mejor en algo. Cada día ser un poquito mejor. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Es como que el Señor nos está diciendo que tu relación con Dios sea cada vez más profunda. Cada vez más profunda.
Que tú conozcas al Señor cada vez más. Que tu relación con la palabra sea cada vez más intensa. Que tu relación con tu familia sea cada vez mejor. Un poquito más. Que tu fe se haga cada vez más fuerte. Que tu visión sea cada vez más clara. Que tus relaciones interpersonales sean cada vez más sanas. Que tu talento sea cada vez más excelente. Que tu trabajo sea cada vez más sobresaliente. Yo creo que Dios se merece un aplauso el día de hoy. Porque nos está llevando como iglesia a crecer un poquito más. No tienes que llegar a las cosas increíbles, eso va a llegar, pero tienes que hacerlo poco a poco. La predicación de Pablo era cada vez más poderosa. Y a veces sucede que cuando no vemos las cosas como nosotros queremos que sean, o en la amplitud o la grandeza que queremos verlas, tendemos a menospreciarlas. Y hay de aquellos que menosprecian los pequeños comienzos. Mira, si tú eres de los que menosprecias los pequeños comienzos tuyos o de otros, va a ser muy difícil que veas logros en tu vida. Porque los comienzos reales siempre son pequeños. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Versículo 10 del capítulo 4 de Zacarías. Dice: no menosprecien estos modestos comienzos, estos pequeños comienzos. Esto está hablando acerca de un pueblo que estaba reconstruyendo después de un tiempo de exilio el templo en Jerusalén. Y sabían que habían personas ahí que habían visto la gloria de ese templo antes. Y por ellos mismos, Dios, o sea, por el pecado de ellos, Dios se encarga de entregarlos a sus enemigos. Los destierran. Y ahora hay una nueva generación que está tratando de levantar ese templo. Y les dice a aquellos que veían que ese templo, o que habían visto el templo en su gloria, les decían: no menosprecien lo que estas personas están haciendo. No lo menosprecien, porque ustedes mismos se van a alegrar cuando vean lo que Dios va a hacer a través de estas personas. No lo menosprecien. No menosprecies los pequeños comienzos en tu vida. Si tú sientes que estás creciendo, pero no al rate, no al modo, o no en el nivel que tú quisieras, no importa después de que estés dando pasos hacia el frente. No menosprecies tus pequeños comienzos. ¿Y saben cuál es la promesa de esto? Dios nos la da a través de Job, donde dice, Job 8:7: aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande. Yo no sé si usted está recibiendo palabra profética en este día. Aunque tu principio haya sido muy pequeño, y aunque el día de hoy te sientas así, el Señor te dice: tu postrer estado será muy grande. Pero no por ti, sino por Él en ti. Pablo llegó a hacer lo que hizo y fue lo que fue porque él se entregó todo al Señor. Y yo les aseguro que cuando estemos en el cielo y hablemos con Pablo y le digamos: wow, qué cosas tan maravillosas hiciste, él va a decir: no me interesa que ustedes me digan qué cosas maravillosas hiciste. Simplemente por la gracia del Señor hice lo que hice, y si volvieran a hacerlo haría de la misma manera, porque esclavo soy de Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero lo hizo, y fue grande su última escena en esta tierra y lo que hemos vivido después de todo lo que hizo él.
Pero él lo logró tomándose la mano del Señor. Apasionado, como dijimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Ya lo olvidaron? Apasionado. Pablo tuvo claro lo que Dios lo llamó a hacer. No perdió su tiempo en absolutamente nada que Dios no lo había llamado a hacer. Y se mantuvo constante en lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces el día de hoy, iglesia, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole al Señor algunas cosas, que haga algunas cosas en nuestra vida. Lo primero es, le vamos a pedir al Señor claridad. ¿Cuántos necesitan claridad hoy? ¿Cuántos necesitan claridad para una decisión que tienen que tomar esta semana? Levante su mano si usted necesita claridad para una decisión esta semana. Y Dios va a darte claridad. Vas a estar sorprendido de lo que Dios va a hacer. Claridad. Dios nos va a llevar a aprovechar nuestro tiempo y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a contar nuestro tiempo como que se está yendo porque se está yendo. Tener ese sentido de urgencia. El Señor, Él quiere ministrarnos a valorar los pequeños comienzos en nuestras vidas y en las vidas de otro. Y el Señor quiere llevarte a ser tan constante en lo que Él te ha llamado a hacer como Pablo fue. Entonces ahí yo invito a que todo el mundo en esta casa tenga sus ojos cerrados. Y si gustas levantar tu mano, ahí lo puedes hacer. Y vamos a orar. Buen Dios y soberano Rey, en esta mañana estamos en tu presencia dándote tantas gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, sino hace aquello por lo cual tú la intencionaste. Y el día de hoy, Señor Dios, yo me presento junto con esta hermosa congregación, dándote gracias por la palabra y pidiendo, Señor Dios, que tú seas moviéndote en nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y aquellos que necesitan claridad en este día, yo te pido, Padre eterno, que tú seas trayendo claridad a través de tu Espíritu Santo. Que la luz de Jesús sea trayendo claridad, Padre, a la mente, Señor. Claridad para hacer decisiones correctas de acuerdo a tu plan y a tu llamado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Da claridad por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Yo te pido que nos sorprenda, Señor, a medida de que pensamos, Señor, y empezamos a ver las cosas diferentes, claras, de acuerdo a tu plan. Yo te pido, Señor, que nos lleves a aprovechar el tiempo. No permitas, Señor, que perdamos nuestro tiempo en cosas que no son, en cosas que no te agradan, en cosas que no son tu plan. Yo te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a aprovechar el tiempo, Señor. No dejar las cosas para después, aquellas cosas que tú quieres que hagamos ya o que comencemos a proyectar ya. Yo te pido que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos menospreciado, Dios. Si hemos menospreciado, Señor, los pequeños comienzos. Si hemos menospreciado, Señor, porque las cosas no han salido tal vez tan rápido, tan instantáneas como a veces hemos querido. Te pedimos perdón, Señor, porque hoy entendemos que en ti son procesos y los procesos toman tiempo, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Espíritu de Dios, y que nos guíes en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, que nos hagas constantes. Padre celestial, que esa claridad, Dios, que tenemos de lo que nos llamaste a hacer, ahora nos lleve a ser constantes haciéndolo, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy me levanto en contra, Dios, de todo lo que impida la constancia en nuestras vidas. El desánimo, Señor, quítalo en el nombre de Jesús. La pereza, quítala en el nombre de Jesús. La distracción, quítala en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a ser constantes en lo que tú nos has llamado a hacer. Hoy te lo pedimos, Señor. Pon tu mano en el corazón ahí donde estás y dile: Señor Jesús, hoy te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu seas recordando todo lo que me has enseñado el día de hoy.
y me ayudes, Padre eterno, a aplicarlo en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén y amén. Y una iglesia en victoria le da el mejor aplauso a Jesús en esta hermosa mañana. Fuerte ese aplauso a Él, iglesia.